perla número 3. Vamos a seguir buceando en el fondo de nuestro iceberg. En esta oportunidad vamos a conocer cómo se vinculan mis voces internas y mi deseo. ¿Te acuerdas de dónde venimos? ¡Claro que sí! Venimos de la perla 2, donde conocimos quién es el loro y quién es el niño. Y ahora, en la perla 3, vamos a trabajar sobre cómo se vinculan estos dos personajes. ¿Y cuál será el origen de este vínculo? Bien, seguimos. ¿Te preguntaste alguna vez por qué tenés esa voz parlante que no para de decirte cosas que te limitan y te desmotivan? Ok, vamos a descubrir 4 puntos sobre todo esto que te pasa para poder conocer el por qué. Entonces, ¿cuál es mi vínculo interno? Es una de las cosas que vamos a descubrir. Lo segundo que vamos a descubrir es dónde se origina este vínculo. Lo tercero que vamos a descubrir es cuál fue mi vínculo con mis primeros maestros de música. Y por último, vamos a descubrir cómo es el trato interno en este vínculo. Entonces nos vamos a meter de lleno en este esquema, que ya lo estuvimos viendo en perlas anteriores, y lo que vamos a hacer ahora es recordar algunos contenidos de la perla 1 y 2. Por lo que yo te pregunto, ¿estudiaste? ¿Te puedo tomar lección? Bueno, vamos a ver qué es lo que sabes. ¿Quién es este personaje que te estoy señalando? Muy bien, es el ejecutante. ¿Y para qué está el ejecutante? El ejecutante es nuestro niño interno, que debe ser nutrido. Es la voz de nuestro deseo. Es el que desea expresarse a sí mismo. Este ejecutante nace con nosotros. Este espacio interno aparece ya desde el momento que somos gestados por mamá y papá. Y siempre está ahí con nosotros. El deseo nace con nosotros. No es algo que se aprende después. ¿Bien? Ahora bien, ¿quién es el otro personaje? Muy bien, el crítico guía. ¿Y cómo lo llamábamos también? Lo llamábamos loro. Esa voz parlante que no para de decirnos cosas. ¿Y qué función cumple este crítico guía? El crítico guía es aquel que debe juzgar y guiar al ejecutante. Lo debe nutrir con todo lo que sabe porque es la parte adulta que cuida, que protege a este ejecutante que siempre es un niño. El crítico guía, cuando nosotros nacemos, o mejor dicho, cuando nosotros somos gestados, no existe. Es como un espacio vacío. Y se va llenando con todas las experiencias y los aprendizajes que va teniendo a lo largo de sus primeros años de vida. Entonces, de repente se va llenando de cómo fue ese embarazo, cómo estuvo la mamá en el momento del embarazo, cómo fue el parto, fue parto natural, fue cesárea, pudo o no tomar la teta, cómo fue estos primeros límites que los padres le fueron poniendo, nada, cómo fueron las enseñanzas, todo lo que fue viviendo y todo lo que le fueron enseñando fue haciendo que ese espacio del crítico guía se vaya formando, vaya creciendo y se vaya conformando. Esto es hasta que tenemos más o menos entre 18 y 22 años. Ahí se termina de armar. Y una vez que ya somos adultos, ya está. Ya ese crítico guía está formado y no se sigue llenando con las enseñanzas de nuestros adultos de referencia. ¿Vamos bien? Espectacular. Hasta ahí más o menos ya habíamos estado hablando en la perla 1 y 2. Ahora vamos a agregar contenidos nuevos. Seguramente habías visto que decía yo. ¿Quién es ese? ¿Quién es el yo? Bueno, el yo es toda mi persona que contiene en su interior al crítico guía y al ejecutante. ¿Y cuál es la función de este yo?
La función es observar e intervenir en el caso de que sea necesario. Esta relación que tienen el crítico guía y el ejecutante tiene un vínculo. Ese vínculo está en función de un objetivo. Como todo vínculo, tiene emociones. Esas emociones pueden ser funcionales o disfuncionales. De la naturaleza de cómo sean estas emociones, el ejecutante podrá cumplir su meta y a la vez realizar su deseo. ¿Cuál era su deseo? Su deseo era poder expresarse a sí mismo a través de conectarse con el sonido, y esto lo ayuda a disfrutar de su quehacer musical. Interesante todo lo que vimos, ¿no? Esto que acabamos de ver es toda una mirada psicológica de cómo funcionamos las personas internamente, más allá de ser músicos. Potente, ¿no? Este aprendizaje. Seguimos un poquito más. Qué hermosa imagen. ¿Te acordás de tu infancia? ¿Tenés recuerdos de cuando eras chiquito? ¿Cómo era tu relación con tus padres o con las personas que te cuidaban? ¿Cómo eran tus padres con vos? ¿Cómo te trataban? ¿Están llegando recuerdos a tu mente? Qué linda las cosas que te acordás. Cada vez que uno piensa en su infancia se conecta un montón con sus emociones, con la nostalgia. Ah, pero que vos me estás contando que mucho no te acordás. Y puede ser que algunas cosas no te acuerdes o que los recuerdos de tu infancia estén un poco ahí como confusos. A veces uno guarda en el inconsciente muchos de esos recuerdos. Entonces te invito a que continuemos buceando en el fondo del iceberg, a ver si de a poquito podemos ir conectándonos y recobrando esos recuerdos otra vez. Entonces, vamos ahora a observar este mismo esquema, pero en función de mamá y papá, la analogía de lo que vimos recién con el vínculo externo que tuvimos y que tenemos con nuestros padres. Entonces el lugar del ejecutante lo toma el hijo, que obviamente es un niño, que debe ser nutrido, que es el que tiene el deseo. Seguimos un poquito más. El lugar del crítico guía lo toma papá o mamá, nuestros padres, que son los encargados de juzgar y guiar a este hijo, nutrirlo de enseñanzas, porque son los adultos. Y este siempre es el niño, ¿sí? Este adulto se encarga de criar y en esa crianza va llenando el crítico guía de este niño, ¿sí? Y este niño va aprendiendo, necesita de su mamá y de su papá. Solito no puede, lo necesita. ¿Quién va a ocupar el lugar que antes era del yo? El otro padre y la otra madre, ¿sí? Y entonces son los encargados de observar e intervenir de ser necesario. Para que se entienda un poquito más estas tres partes, voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginarnos que tenemos una familia, mamá, papá y un niño muy pequeñito, de entre 1 y 2 años, que es la etapa donde empiezan a aprender a caminar y que deambulan por toda la casa y que los papás tenemos que estar así, con 80 ojos, porque nada, todo les resulta un peligro, porque no tienen miedo, porque no tienen todavía conocimiento de qué puede ser peligroso y qué no, y por lo tanto toquetean todo se lo llevan a la boca. Entonces es una etapa muy estresante para los padres, realmente, porque nada, tenemos que estar atentos las 24 horas del día. Entonces vamos a simular la siguiente escena. El niño va caminando y se acerca a un enchufe con la intención de meter sus deditos. Entonces la mamá lo ve a este niño y le dice, lo agarra, lo separa del enchufe y le dice, no, el enchufe no se toca. Te puedes hacer nana en la manito, no se toca. Pero como sabe esta mamá que el niño va a volver
a ir al enchufe porque está en la etapa de que está muy curioso y que quiere investigar y que por más que uno le diga que no, todavía no entiende de peligros y tampoco termina de entender todavía el significado pleno de ese límite del no, ¿no? Como que todavía hay que marcarlo muchas veces para que lo entienda. Entonces, busca tapar todos los enchufes de la casa con unos aparatitos que hay especiales para eso, así por lo menos no está ese peligro. Esa sería una manera es una manera donde la mamá puede accionar ante esta situación. Vamos a simular otra escena con otra mamá diferente, con otras características. El niño se va acercando al enchufe y la mamá cuando lo ve le dice, ¡no! ¡Salí de ahí! Pero siempre igual, vení para acá. ¡Ah! Lo agarra, lo separa, lo sacude, pero te dije que no, ya te lo dije un montón de veces, por favor, no te metas más a tocar el enchufe, ya no sé más cómo decírtelo, tengo que andar todo el día atrás tuyo, no me dejas hacer nada. Ay, me tenés súper cansada. El papá, que observa lo que está sucediendo, mira y dice, sí, la verdad que nos tiene locos. Ninguno de los dos, yo tampoco puedo hacer mis cosas porque tengo que estar todo el día pendiente de mi hijo. Acuerda con la manera de poner el límite de la mamá. Puede haber otra opción del padre, otra posición del padre, que mire y diga, ay, qué feo, no me gusta que le hable así a mi hijo. Pero la verdad que si le digo algo, va a ser para pelea. Entonces, mejor no le digo nada. Posición del padre, no se mete. Tercer posibilidad. Observa el padre lo que está sucediendo y entonces dice, no me gusta para nada esto, voy a esperar que se calmen un poco las aguas y voy a hablar. Y le voy a decir, mira, no me gusta que trates así a nuestro hijo. Es importante marcarle los límites y que entienda, pero me parece que de una manera más amorosa va a ser mucho mejor. Y nada, para evitar tener este problema con los enchufes, lo que vamos a hacer es comprar esos aparatitos que se ponen para tapar y así estamos tranquilos y tapamos todos los enchufes de la casa. En este caso el papá cumplió su función, observó e intervino y equilibró, ayudó a equilibrar el vínculo. Entonces, esta relación está para un vínculo, ese vínculo tiene un objetivo. A la vez, como todo vínculo, tiene emociones. Esas emociones podrán ser funcionales o podrán ser disfuncionales. De la manera que sean estas emociones y la manera que se relacionen las partes de este vínculo, podrá este niño cumplir su meta y realizar su deseo. ¿Cuál es su deseo? Su deseo es poder expresarse a sí mismo en la vida para poder conectar con su propia esencia y esto lo va a ayudar a disfrutar de la vida. Interesante, ¿no? Seguimos un poco más. ¿Te parece? ¿Querés que vayamos por un poco más? Vamos por un poco más. Ahora vamos a ver esta imagen. Contame, ¿te acordás de tus primeras lecciones de piano? ¿Quiénes eran tus primeros maestros? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo eran tus primeras clases de instrumento? ¿Aprendías a tocar partituras? ¿Aprendías a leer música? ¿Leías cifrados? ¿Improvisabas? ¿Componías? ¿Hacías trabajos creativos? No sé, ¿jugaban en la clase? ¿Hacían juegos, pero juegos literalmente, en las clases de instrumento? ¿Se divertían en las clases de instrumento? ¿Disfrutabas de las clases de instrumento? En las clases de instrumento ponían foco en que vos pudieras conectar con la música para poder expresarte a vos mismo. ¿O el foco estaba puesto en el trabajo técnico del instrumento, en la realización de los abordajes para tener cada vez una ejecución más perfecta en función de cada vez cometer menos errores? ¿Cómo eran tus clases? Nos vamos a meter ahora entonces a conocer el vínculo entre alumno y maestro y vamos a hacer la analogía del esquema. Entonces, el lugar que antes tenía el ejecutante
Y el hijo ahora lo tiene el alumno. ¿Que quién es el alumno? El alumno es un niño que debe ser nutrido porque tiene que aprender todo lo que tiene que ver con tocar el instrumento. Y que a la vez es el que tiene el deseo de aprender a tocar ese instrumento. El adulto en este vínculo, ¿quién es? El maestro. El maestro entonces es el que juzga y guía a este ejecutante para que pueda tocar el instrumento, lo nutre con su sabiduría y con sus conocimientos, y es siempre el adulto. No importa la edad que tenga, porque el maestro puede tener 20 años y el alumno quizás tenga 80, 60, 50, no importa. El alumno siempre es un niño. Y el maestro, aunque tenga solo 20 años, es el adulto, porque es el que sabe y es el que debe nutrir a este ejecutante. Y este alumno siempre necesita de su maestro para poder cumplir su deseo, que es tocar el instrumento. ¿Estamos bien hasta ahí? Buenísimo. El lugar del yo, en este momento, lo va a ocupar el director o mamá y papá. Entonces, si el vínculo para el aprendizaje se da en una institución educativa, en una academia, en un conservatorio, seguramente va a haber el maestro, el alumno y un director. Entonces, en ese caso, el que observa e interviene de ser necesario es el director. Ahora, si esta relación se da porque vamos a la casa particular del maestro a tomar la clase, el que observa y mira es mamá o papá e intervienen de ser necesario. Si el alumno es un adulto y no tiene una mamá y un papá, el que debería observar y intervenir sería el propio crítico guía de este alumno. ¿Sí? Bien, no sé si me van entendiendo, ¿no? Genial. Entonces, como dije, observa e interviene de ser necesario. Estos dos, maestro y alumno, tienen una relación que tiene un vínculo, que tiene un objetivo. Como todo vínculo, tienen emociones. Estas emociones pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. De cómo sean estas emociones, este alumno podrá o no cumplir su meta y realizar su deseo, que es expresarse a sí mismo, porque lo único que quiere es conectar con el sonido para disfrutar del hecho musical. ¿Vamos bien? Me gustaría dar un ejemplo de este vínculo como para entender más cómo funciona todo esto. Entonces, voy a dar un ejemplo puntual que me sucedió a mí. Yo tengo una escuela de música en la cual soy la directora. Además de dar clases, soy la directora. Y pasó con uno de mis profesores, los que trabajan, que nada, le daba clase a un niño de 7 años que le gustaba mucho, mucho, mucho tocar la guitarra. Pero resulta que venía ya hace un tiempito como que no estudiaba para las clases, pero no faltaba, siempre iba a la clase. En un momento dado la mamá se acerca a hablar con el profesor y también se acerca a hablar conmigo y nos transmite que bueno, necesitaba saber cómo lo veían a su hijo, porque ella lo que notaba es que le gustaba mucho, mucho tocar la guitarra, pero que no practicaba nada en casa. Y que a la vez, cuando el profesor en la clase le preguntaba ¿por qué no estudiaste?, se angustiaba mucho y se sentía muy mal cada vez que le preguntaba por qué no había estudiado. Entonces ahí, bueno, ya después en privado, yo hablo con el profesor y bueno, indago un poquito cómo venían las clases, cómo estaban trabajando, qué actividades estaban haciendo. Y hablamos un poquito sobre esto de que el alumno se angustiaba cada vez que le preguntaba por qué no había practicado, que era verdad que no había practicado. Entonces ahí pudimos ver que en realidad no estaba bueno que le pregunte eso, porque había algo en el mecanismo de la clase que, si bien el profesor estaba enseñando muy bien, la actividad que se estaba presentando no lo ayudaba a este alumno a conectarse con su deseo de conectar con el sonido, de conectar con el juego, de conectar con el disfrute. Y como esto no se estaba dando, la clase estaba bien dada, pero no se estaba consiguiendo
que el niño conecte con su deseo. Entonces no estudiaba porque no estaba motivado. Ahí pensamos algunas estrategias de juegos, inclusive juegos que no tenían nada que ver con la música. De juegos, después hicimos juegos que tenían que ver con la música, después juegos que tenían que ver con el instrumento que quería aprender, y se fue haciendo como un plan de trabajo en función de observar que realmente lo que estaba sucediendo en la clase sea conectar a ese niño con ese sonido, con eso que lo hacía tener necesidad de expresarse. Al cabo de unas semanas, ese niño empezó a cada vez tocar más en casa y nada, y ya no se angustiaba porque nadie le preguntaba, porque no había estudiado ni ninguna de esas cuestiones. Y es un ejemplo de cómo cuando todas estas piezas que vemos en el esquema están bien aceitadas y bien encastradas, la cosa va funcionando. ¿Vamos bien hasta ahí? Fantástico. Y llegamos al resumen. ¿Qué vimos en esta perla? Vimos el vínculo interno, vimos el vínculo entre mamá, papá y el hijo, vimos también el vínculo entre el maestro y el alumno, y vimos cómo era el trato en estos vínculos. Seguimos un poquito más. Resumen con imágenes. ¿Cómo me gustan los resúmenes con imágenes? Porque acá podemos como hacer un pantallazo de lo que se dijo. Y también acá, el trato más con el alumno y el maestro. Bien, seguimos. Escribe en 1 minuto qué has descubierto en este video, cómo lo vas a aplicar a nivel personal. Y no te olvides, seguramente ya preparaste tu papel y tu lapicera, porque los aprendizajes realmente uno los fija cuando los escribe en un papel. Así que te invito ahora mismo a anotar tus aprendizajes. ¿Vamos por el minuto? Ya estamos de regreso. ¿Cómo fue eso de los aprendizajes? Bueno, seguimos un poco más. Luz, cámara y acción. Ahora sí, vamos a aplicar lo aprendido. Acá tenemos las dos imágenes de los vínculos que nos van a inspirar a tratar de recordar cómo era el vínculo tanto con mis padres como con mis maestros. Vamos a ir unos añitos atrás y vamos a tratar de ver toda esta teoría que aprendimos en nuestra historia de vida, cómo la podemos aplicar. Y lo siguiente que vas a hacer es escribir en el grupo de Facebook 3 o más anécdotas que reflejen la teoría expuesta en el trato de cada vínculo. ¿Te parece? Bueno, llegamos al final de la perla número 3 de esta lección y nos preparamos para la siguiente lección en donde te cuento un cuento. Nos vemos en la lección número 4.